Hoy quiero dedicar este podcast flash a una pregunta que me hizo el otro día un seguidor en YouTube que dijo, ¿pero qué utilizáis? ¿El visor o la pantalla a la hora de sacar fotografías? Y yo dije, uy, qué pregunta más básica, pero luego le das unas cuantas vueltas y realmente no es tan básica, no es tan sencillo todo. Y si alguien lo está preguntando, quiere decir que tiene tema para hablarlo. Yo os digo mi opinión o cómo suelo trabajar. Yo que, claro, lo hago de una forma totalmente inconsciente y al final te das cuenta que trabajas a veces de una manera y a veces de otra. Por ejemplo, vamos a hablar de cuando trabajamos en fotografía de retrato. En fotografía de retrato, por lo general, yo siempre trabajo con el visor, porque me gusta ver cómo se está enfocando todo bien, cómo está la iluminación. Eh, pero, ¿qué ocurre? Que hay veces en las que yo quiero estar hablando con la persona que está delante mío. Y si me estoy comunicando con esa persona, tener todo el rato la cámara delante de la cara es un parapeto que te pones a la hora de comunicarte y sacarle expresiones. Por lo que puedes bajar un poquito la cámara, poner el visor, hacer que te enfoque. Es importante para eso que, por supuesto, tu cámara, por ejemplo, ya creo que todas las mirrorless ya tienen detección de ojo y detección de cara. Y eso ha facilitado muchísimo a la hora de enfocar el rostro de alguien cuando tú estás haciendo un retrato y que estés más preocupado de cómo tiene la expresión, de cómo estás mejorando el punto de vista de su cara, de forma que no le salga papada, no le salga que le esté cayendo bien la luz. O sea, estas herramientas que nos han traído las tecnologías, a mí me parece que son maravillosas para hacer todo este tipo de cosas. Entonces, si puedo, con el ojo. Si quiero comunicarme un poquito más con esa persona, enfoque al ojo, enfoque a la cara, detección de caras y a disparar, una vez que tienes, por supuesto, la iluminación buena. Vamos a hablar de bodas. ¿Cómo lo hacemos en bodas? En bodas la mayor parte del tiempo estoy con el visor. ¿Por qué? Porque estoy controlando muy bien así la exposición. Una pequeña anécdota os voy a contar. Hace un tiempo vino con nosotros un ayudante que siempre iba con gorra. Yo creo que tenía problemas de alopecia y siempre iba con gorra. Y yo no le dije nada, dije, me parece muy bien. Oye, cada uno trabaja como quiera, iba con una R5 y estaba sacando fotos con... Siempre a través de la pantalla. Ojo, que sacar fotos a través de la pantalla es algo generacional también, de que me he dado cuenta yo de que la mayoría de la gente más joven, vamos a hablar de 30 para abajo, o gente que ha nacido ya con los móviles, con los smartphones que son táctiles, lo ven mucho más natural, porque disparan, miran, hacen zoom incluso, miran todo a través de la pantalla. Eh, Son formas de trabajar. Sí me di cuenta yo en esa boda que su porcentaje de fotografías bien expuestas eran menores. ¿Por qué? Porque al final la pantalla, culpa suya igual o que no se ha dado cuenta, no estaba del todo bien calibrada, porque tenéis que saber que hay que calibrar tanto lo que ves por el visor electrónico como la pantalla. Yo procuro tenerlo pues a la par, pero ¿qué es lo que ocurre cuando tú estás mirando? Que es una de las ventajas que tiene mirar por el visor, es que tú estás aislando al ojo, por ejemplo, en exteriores, de la luz natural, de forma que metes todo tu ojo ahí dentro y no te está molestando para nada, no te inciden los rayos del sol que te están afectando a la pupila y al final están afectando a cómo ves las cosas. Hay gente que le tiene tan bien pillado el punto con la pantalla que no tiene ningún problema. Pero hay gente que solo saca con la pantalla y luego cuando a mí me pasan las fotografías, este y otras personas que llevaba las bodas de ayudantes, me he dado cuenta que tienen la mayoría no del todo bien expuestas, por lo que luego me da más trabajo a la hora de revelar las fotografías. ¿Qué pasa? Que sí tiene una ventaja el tema de sacar con la pantalla, que es el punto de vista desde el que está sacando, que yo lo utilizo a veces, saco fotografías, por ejemplo, a los novios en la sesión de pareja, a la altura del ojo, les dirijo y luego hay momentos en los que cojo la pantalla, planto la cámara en el suelo y claro, ahí no me va a tirar al suelo hasta verlo a ras yo, sino que ya estás viendo a través de la pantalla, otra vez utilizando con el momento de retratos corporativos, que esté enfocando a la persona en la cara, en los ojos, que es una cosa que no lo detecta del todo bien si están muy lejos y tienen un espacio muy pequeñito dentro de lo que es el fotograma. Entonces, ya veis que no hay una teoría exacta para una cosa o para otra. Entonces, cada maestrillo tiene su librillo y yo me siento más cómodo a veces de una manera o de otra. Cuando vas a coger, por lo general, una postura muy incómoda o que no acabas de
Claro, no puedes verlo bien a través del visor, porque como he dicho, ¿no? Pues pones la cámara en el suelo, o quieres hacer un ángulo muy bajo, claro, puedes acabar poniendo una postura tú de POCIP delante con una chepa o del jorobado de Notre Dame delante del cliente. Y igual hay ciertas posturas que prefiero evitarlas y digo, no, pues para eso está abato el esto. Para eso es importante también que las cámaras tengan estas pantallas, que yo creo que tienen casi todas ya. Es raro cuando sacan ya una cámara, que por lo general suelen ser las de gama más baja igual, que no son abatibles para todos los sitios. No sé cómo se dice, si abatibles. Bueno, yo lo que me gusta que se muevan para todos los sitios. Yo es que para esto soy el menos técnico del mundo a la hora de definir las cosas. Yo sé cómo funcionan, pero la definición técnica de las cosas me aburre soberanamente. Entonces, otra de las desventajas que tienen las pantallas, por ejemplo, que yo creo que las dos cosas tienen tantas ventajas como desventajas. Es verdad que yo creo que con el visor tienes más aciertos porque aíslas el ojo y entonces estás viendo la exposición como está quedando en el momento. Otra de las desventajas que tiene la pantalla, estaba diciendo, que es el tema de los reflejos. Si tú estás en un día muy luminoso, aparte de los nits que tenga tu cámara y que te esté enseñando ahí a cuándo está, qué tal estás viendo esa fotografía, que no es lo mismo que meter el ojo dentro, que alguna vez incluso le hemos hecho a los clientes. Mete el ojo dentro, por favor, para dar el visto bueno, porque estamos viendo algo. El otro día estuvimos sacando fotografías, por ejemplo, en una terraza del Hotel Nobu de San Sebastián, un hotel de lujo, que nos llamaron para hacer una sesión de fotografía de gastronomía, que hemos hablado en un podcast del Club Sin Filtro, de casi una hora, de cómo nos contrataron, de cuánto les cobramos, cómo fue la sesión y todo. O sea que si queréis pasaros, podéis pasaros por allí, os diremos cómo hemos hecho todo, ya está grabado. En ese momento, estuvimos un momento en la terraza sacando fotografías y yo me daba cuenta que enseñar en la pantalla al cliente esas fotografías no se podía. Y le dije, mira, si no te importa, coge tú la cámara, llévatela al ojo y vas a ver. Y me dijo, vaya diferencia, se ve mucho mejor así. Entonces, una vez que ya saben la dinámica, pues tú le pasas y ya está. Hay personas que a veces nos preguntáis, ¿no trabajáis con Tether en estos casos? Y decimos, pues mira, en este caso, por ejemplo, no, porque teníamos dos sets montados que eran uno para exterior y otro para interior, y al final tienes que estar metiendo y sacando cosas en diferentes mesas, no en una o en otra, sino en diferentes sets. No hay un set solo montado y vas con el Tether enganchado a un portátil, sino que lo hicimos de esta manera y por lo general cuando hay que sacar muchas fotografías en poco tiempo somos muy minimalistas en el equipo, iluminación y cámara, y al cliente le enseñamos de cámara. Luego ya le mandaremos para que vean todas las fotografías a través de PicTime, pero todo esto lo contamos en Sin Filtro. Entonces, estábamos diciendo, sesiones de gastronomía, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Casi siempre con el visor. Si hay que hacer otra vez una toma demasiado baja, es verdad que en gastronomía suelo utilizar la pantalla, sobre todo cuando hay que hacer fotografías, por ejemplo, cenitales, que te coges el 50 milímetros y hay, si la toma es muy grande o el cliente quiere que sean demasiados platos los que está sacando, como por ejemplo en el caso de la sesión de gastronomía del Nobu de San Sebastián, que está en la Concha. Claro, es que es un putadón porque te tienes que subir casi una escalera. Si te ponen ya 4 o 5 platos con bebidas y con algunos complementos alrededor, es que te tienes que subir muy, muy arriba, incluso con un 50 milímetros, para tú poder sacar esa fotografía. Entonces, en esos casos, siempre viene bien la pantalla, porque te la pones mirando a ti. Es verdad que a veces es como que marea un poco porque estás viendo igual algo invertido o algo así, pero bueno, al final es mucho mejor sacar con la pantalla, porque si no me tendría que subir 3 metros más para sacar desde el visor, o sea, sería imposible prácticamente. Y el otro día, por ejemplo, también lo utilizamos en industrial. En industrial tenemos que sacar unas piezas muy grandes que estaban puestas en el suelo. Pero claro, eran tan grandes que yo otra vez, si las queríamos sacar desde muy arriba, ya me subí en una escalera encima, que lo habréis visto en Story seguramente, en una escalera encima de una mesa. Bueno, montamos un Cristo de la leche. Pero aún y todo, la pieza es tan grande que yo me tendría que subir por lo menos 10 metros para hacer una buena foto cenital, que eso es imposible. Entonces siempre procuras poner el trípode a una altura y además luego juegas con el tema de la pantalla porque el trípode está tan alto que yo no puedo mirar por el visor, es imposible. Entonces ya veis que para cada situación tú tienes que utilizar una herramienta o la otra. No es que tengas que utilizar solo una u otra, depende de las circunstancias. ¿Que hay mucho sol? Yo particularmente prefiero usar el visor siempre que puedo, pero si hay ya posturas imposibles o tomas que son demasiado forzadas, la pantalla para eso es auténtica maravilla. Y hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado y si queréis saber mucho más de nosotros, os pasáis por el Club Sin Filtro. Hasta el siguiente podcast, chao.